Doctor Beni, como siempre, agradeciéndole por sus atenciones. La semana pasada debimos haber presentado esta charla, pero lamentablemente por motivo de fuerza mayor no la logramos este, presentar. Tenemos el honor de tener aquí dos neurocirujanos de alta experiencia en cirugía de base de cráneo, el doctor Herrera y el doctor Aguiluz. Los dos trabajan en México, eh, las cuales tienen bastante experticia en este tipo de cirugías endoscópicas o transnasales, ¿no? Eh, el tema que vamos a presentar el día de hoy, creo que es un tema que para todos nosotros los que somos neurocirujanos debe de darnos un pequeño llamado de atención en el sentido de la radicalidad que tenemos que hacer en algunos tipos de tumores eh, productores como son los de hormonas de crecimiento y los de ACTH, sabiendo que estos tienen una alta recurrencia, perdón, incluso hasta después de haber sido, entre comillas, haberse realizado una resección completa del tumor. Entonces, el tema de hoy va a ser adenomas que se infiltran en la pared medial del seno cavernoso y el abordaje de los productores de ACTH y de hormona de crecimiento y la actitud es una cirugía endoscópica más radical. Sin algo más, doctor Aldo, que usted quiera contar, o doctor Herrera, sobre el tema. No, doctor, pues inicie usted su plática y luego ya la vamos complementando. Perfecto, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Ok. ¿Tenemos pantalla? Perfecto. Ya, un segundito, por favor. Perfecto. Ya, ahora sí. Bien, entonces, el adenoma pituitario productor de ACTH o productores de ACTH o los adenomas productores de hormona de crecimiento tienden con infiltración en la pared medial del seno cavernoso. Ese es el tema, el abordaje quirúrgico radical, endoscópico endonasal en este caso, ¿no? Hablando un poco de incidencia, sabemos que en el caso de la enfermedad de Cushing es del 0,1 al 1 por cada 100.000 habitantes. Es mucho más frecuente en mujeres adultas, de 4 a 8 veces más frecuente que en los hombres. La causa más frecuente en el 90% de la enfermedad de Cushing es debido a un microadenoma pituitario, de los cuales el 50% tienen un diámetro menor al 5 milímetros. Y aquellos que son mayores al 10 milímetros pueden causar ya una destrucción de la silla turca y suelen ser mucho más raros. El microadenoma mayor a 10 milímetros o el adenoma mayor a 10 milímetros, sería el término, tiene una recurrencia que puede llegar hasta un 24% después de una resección macroscópica total. Esto nos hace pensar justamente en el sentido de que de alguna forma o en algún sitio se nos está quedando posiblemente un tumor residual muy pequeño, milimétrico, al cual justamente precipita esta recurrencia. La tasa de crecimiento en los casos de residuo tumoral es de hasta un 46%. Si nosotros vemos qué factores se determinan en la parte de la recurrencia, que determinan la recurrencia, el uno es los residuos postquirúrgicos que pueden haber, invasión en especial referencia a los senos cavernosos, altos niveles perioperatorios de ACTH, subtipos histológicos, y en este caso, cuando el KI67 mayor al 10%, debe considerarse ya un adenoma atípico. Y si es mayor al 5%, estos están generalmente, en cambio, asociados a una mayor probabilidad de recurrencia, lo que significa mayor al 5%, mayor probabilidad de recurrencia, mayor al 10%, considerar ya a estos adenomas como adenomas atípicos. Y esto es lo que nosotros tenemos. Esta es la zona de conflicto, por decirlo así. Aquí no vamos a hablar de los adenomas que invaden totalmente al seno cavernoso, sino de aquellos adenomas que, siendo microadenomas, pueden tener una relación muy íntima o una infiltración con la pared
medial del seno cavernoso. Y aquí podemos nosotros observar que esta zona de conflicto, que corresponde justamente a la pared medial del seno cavernoso, la parte de la región hipofisiaria, la parte del compartimiento medial del seno cavernoso, en la cual tienen su contenido los ligamentos, que nosotros ya sabemos, los ligamentos paracelares inferiores, el ligamento carótico clinoideo y otras relaciones anatómicas. Es la zona en la que nosotros vamos a tener que abordar justamente para tratar de mejorar el pronóstico de estos pacientes. Si queremos hablar un poco de anatomía, la pared medial del seno cavernoso, aquí nosotros la podemos observar, la glándula pituitaria, ciertos ligamentos, el proceso clinoideo medio, el anillo proximal de la carótida, la arteria, la área paraclinoidea de la carótida y la área intracavernosa de la carótida. Y podemos nosotros aquí visualizar esta visión endocranial de la pared medial del seno cavernoso y descrito como está descrito en algunos reportes microanatómicos, tiene una porción membranosa, por decirlo así, y una porción endostial, o que corresponde a parte del canal carotidio, y esta es la porción membranosa que se relacionaría con esta zona de acá. Y esta es la zona justamente donde nosotros vamos a considerar la extensión o la infiltración hacia esta pared, tomando la relación íntima de la glándula pituitaria. Esto corresponde a los senos intercavernosos, esto corresponde a la hipofisaria superior. Aquí podemos ver otra vista endocranial, justamente de la pared medial del seno cavernoso, la hipofisaria inferior, vemos el trayecto de la carótida o la arteria carótida interna, y aquí vemos parte de lo que corresponde a la zona de sesos clinoideo anteriores y la área paraclinoidea. Esta es una visión endocranial, esta es una visión endonasal. Entonces, cuando nosotros llegamos ya a la parte propia anatómica endonasal, podemos nosotros querer y visualizar ciertos tipos de ligamentos, como son los ligamentos paracelares inferiores y superiores. Les cuento una anécdota. Esta visualización que ustedes ven endocranial, en la cual nosotros podemos ver, al abrir la pared superior del seno cavernoso, podemos ver la arteria carótida y vemos estas lesiones, procesos ligamentosos o trabeculares, utilicemos el término. Yo me recuerdo hace muchos años, y estoy hablando de 1984, aproximadamente 88, cuando yo realizaba este tipo de disecciones del seno cavernoso, siempre me encontraba esta disposición de estas estructuras anatómicas. Realmente, bajo el concepto de decir trabéculas de tejido laxo, no llegaba más allá de eso, pero nunca lo había pensado o nunca había pensado la importancia que en este momento tiene en la vía endoscópica estos elementos anatómicos que son justamente los ligamentos paracelares superiores e inferiores. Miren ustedes aquí la relación de la inserción hacia la parte de la pared de la carótida y la relación hacia la pared medial del seno cavernoso. Ustedes pueden observar aquí claramente cómo hay una inserción. Y aquí igualmente ustedes pueden visualizar la parte de la inserción hacia la parte de la carótida y hacia la parte de la pared medial del seno cavernoso. Esto es importante, como nosotros teniendo esta visión endocranial, no lo habíamos determinado en aquella época como unas referencias anatómicas muy importantes para el abordaje endoscópico. Claro está, que en aquella época todavía los abordajes endoscópicos endonasales no era la vigencia y no se estaba pensando en ese tipo de procedimientos quirúrgicos o mínimamente se realizaban. Entonces, esto tiene una capital importancia actualmente en lo que respecta a la cirugía endoscópica. Y es esta zona, justamente en esta zona, la que nosotros tenemos que visualizar en relación a la infiltración hacia la pared medial. Aquí podemos tener disecciones realizadas, perdón, en la que podemos ver justamente el ligamento paracelar superior y el ligamento paracelar inferior. Vemos también el anillo proximal y su relación con y también la relación que en ciertas ocasiones tiene con el ligamento carótico clinoideo que podemos observar aquí. Y haciendo una disección de un macroadenoma grande, podemos nosotros visualizar el ligamento paracelar inferior. Miren ustedes aquí la parte de la glándula pituitaria después de la resección del tumor y podemos ver aquí una membrana residual que corresponde a parte
de la pared medial del seno cavernoso y la zona dentro del seno cavernoso, realizando una exéresis a nivel de la parte intracavernosa. Siempre hay que recordar que hay una puerta natural en la que el tumor pituitario busca para, el tumor pituitario busca para extenderse hacia varios sitios. Ahí tenemos nosotros, a menudo crecen a través de espectros durales, más allá del diafragma celular, que es la puerta o la entrada de extensión con más frecuencia. Medialmente tenemos a la pared medial del seno cavernoso. ¿Y por qué es que se llega hacia esa zona? Porque sabemos que la pared medial es un tejido laxo, o por lo menos una parte de la misma es un tejido laxo, y a través de ella puede introducirse. El tumor en sí mismo crea la puerta para entrar al seno cavernoso. Este es un estudio de Fernández Miranda y sus colaboradores, en la cual analizan prospectivamente la evaluación histopatológica de la pared medial del seno cavernoso, aparentemente en adenomas pituitarios, y la implicación con respecto a la remisión en el caso de los pacientes con acromegalia. Esta es una foto interesante en la que demuestra justamente lo que hablamos. Nosotros tener aquí el tumor pituitario, vemos parte de la glándula pituitaria lateralizada hacia el lado, y en la zona, en esta zona no invadida la parte de la pared medial. Y miren ustedes cómo el tumor, en este caso, digrega y irrumpe la pared medial del seno cavernoso, produciendo la invasión hacia la misma. Y estudios, justamente en esos estudios de biopsia intraoperatoria, en el caso de Fernández Miranda, pudo demostrar en algunas ocasiones, que ya vamos a detallar, la infiltración del tumor en la pared medial del seno cavernoso. Y esto de aquí es lo que nosotros podemos observar. Si vemos una resonancia magnética coronal, como en este caso un tumor, vemos el adenoma pituitario, vemos parte de lo que corresponde a la glándula pituitaria y parte de lo que corresponde a la pared medial del seno cavernoso. Y miren ustedes acá cómo la pared se irrumpe y atraviesa y llega hacia la parte intracavernosa. Entonces, esto de aquí es una infiltración propia de la pared. Y aquí podemos nosotros observar que es un espacio tan pequeño en el cual se relaciona entre el seno cavernoso y la glándula pituitaria. Oye, la parte de la clasificación de SNOP en grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 3 en A y B. Todos sabemos esta clasificación y podemos ir relacionando nosotros justamente que el grado 0 corresponde a a la no presencia de tumor en la pared medial. En el caso del grado 1, podemos ver nosotros aquí ya una invasión hacia la parte de la carótida. Y así visualmente podemos ir viendo cómo la pared medial, de acuerdo a cómo va avanzando la invasión, podemos observar nosotros la parte de la pared medial en menor proporción en relación a la invasión del adenoma pituitario hacia el seno cavernoso. Este también forma parte del trabajo de Fernández Miranda. Observen ustedes que en el SNO1, en donde aparentemente no existe una invasión a la pared medial del seno cavernoso, podemos ver nosotros aquí en el diagrama la pared medial, la parte de la resección tumoral y la no visualización aparentemente de tumor. Pero si quisiéramos nosotros darle un poco más de aumento, podemos observar que sí hay ciertas zonas en las cuales se observan células tumorales. Miren ustedes acá, en este hay una infiltración de la pared medial del seno cavernoso, que corresponde a esta zona, infiltración parcial en el SNO1, y miren ustedes aquí histopatológicamente la presencia de infiltración. En el caso de este tumor, miren ustedes como aquí hay en el SNO3B, hay invasión total de la pared medial del seno cavernoso y por ende la evidencia endoscópica de la invasión del mismo y también el estudio histopatológico. Aquí el tema es sobre todo en el grado, del grado 0 al grado 1. Es lo que realmente más nos tiene que llamar la atención, porque en el grado 3, en el grado 2, en el grado 3 y en el grado 4, perdón, en el grado 4 vamos a ver nosotros de que esta infiltración es evidente. Y ahí tenemos que justamente Mico en el 2015 pudo ver en todos los adenomas, en este estudio, pudo visualizar
En grado 0, no presencia de infiltración, 1.5% en grado 1. En el grado 2, 9.9%. En el grado 3, 37.9%. Y en el grado 4, 100%. Pero Moyelgi en el 2022 hizo dos trabajos, el uno viendo todos los tumores pituitarios y luego disgregando solamente a los somatotropos, y podemos observar nosotros que en el grado 0, 7%, y en los somatotropos, los productores perdón, de hormona de crecimiento, miren cómo es un 25% de la infiltración. Y miren acá en el grado 1, también un 67%. Y miren la diferencia en el grado 2, 3 y 4, en el cual hay el 100% de infiltración de la pared medial del seno cavernoso. Y miren la correlación, tomando en cuenta como todos los tumores en proporción al disgregar solamente los funcionantes. Y esto es muy importante, sobre todo si hacemos hincapié que la mayor parte de los casos hablamos de estos tipos de tumores, los productores de hormona de crecimiento y de ACTH. Miren ustedes acá en este estudio de Stanford, así mismo del profesor Miranda, miren en el grado 0, 2 de 5, 40% de 25 casos. En el grado 1, 8 de 12, 83%. En el grado 1. En el grado 2, tenían 100%. En el grado 3 A y B, 100%. Y en el grado 4, obviamente, en el 100%. Realmente aquí no hay duda. Acá el tema está en el grado 0 y en el grado 1. La invasión, dependiendo del linaje, y esto es también muy importante, tomen muy en cuenta que los ACTH, 23 casos, 8, es decir, 5 de 23, era positivo la pared medial con infiltración tumoral. En los gonadotropos, 22, 8 asimismo se hicieron la resección, y de 8 de 22, el 35%. Hay una cosa muy importante, si ustedes se dan cuenta, de 23 casos, solamente 8 se hicieron la resección. Es decir, no se hicieron en el 100%. Entonces siempre nos va a quedar aquí la duda en relación a qué pasó con la diferencia si se hubiera hecho la infiltración. Bien, aquí tenemos en el caso de los somatotropos 22, 20 se hicieron resección. Y miren cómo en los somatotropos, en los de hormona de crecimiento, 17 de 22 sí hubieron 77%. Bien, entonces aquí hay un sesgo que hay que tomar muy en cuenta en relación a los de ACTH en especial, porque los gonadotropos son menos frecuentes. Los lactotropos son otra historia, los no productores o los plurihormonales son otra historia, y estos tipos de tumores pueden ustedes ver aquí la secuencia del porcentaje, pero seguimos recalcando en esta zona de acá, en estos casos de aquí. Si nosotros vemos el diagnóstico histopatológico con respecto a la infiltración ya positiva, así en la CTH, vamos a ver, o los corticotropos, 5 de 8, 63%, gonadotropos, 100%, los somatotropos, 85%, lactotropos, 77%, los células nulas, un 0%, y los plurihormonales, 2, un 100%. Entonces, en un total de 49, 39, es decir, el 80%, la pared medial fue positiva para infiltración de tumor. Hablando tomando en cuenta ya este concepto de lo que significa estos tipos de tumores que están infiltrando la pared medial, tenemos que nosotros también tener o planificar una técnica quirúrgica que garantice en lo posible justamente la remisión de esta enfermedad. La técnica habitual por el profesor Fernández Miranda con estos diagramas, podemos nosotros ver y visualizar lo estándar que corresponde al drilado, tanto de la región celar como de la región paracelar, la extensión, la apertura de la dura madre en la parte aquí de la silla turca. Vemos aquí la infiltración del tumor hacia la glándula pituitaria, lo que significa que acá en esta zona estará la pared medial del seno cavernoso. La diferencia que cuando nosotros hablamos de tumores gigantes, que luego de hacer la descompresión interna más inferior, iniciamos la resección por la zona más infiltrada del seno cavernoso para tener un mejor espacio en la zona que no esté infiltrada y poder hacer una mejor resección. Aquí, en cambio, es lo contrario.
la disección inicial tenemos que hacerla sobre la zona en la que tenemos una mayor limitación entre la glándula pituitaria y lo que corresponde al tumor, de tal forma que nos permita acceder a él tanto en la parte superior e inferior, tomando en cuenta que la mayoría de estos adenomas son pequeños. Entonces, el buen control extracapsular es importante en un principio para poder nosotros limitar la parte de la infiltración en la pared medial, tanto en parte más superior, inferior y más posterior. Porque el error que no podemos nosotros cometer en muchas ocasiones es el hecho que al querer hacer una descompresión intratumoral muy rápida, podríamos perder el plano de declivaje y luego la orientación visual del grado de infiltración en la pared medial la podemos perder. Y aquí podemos ver la resección, la separación del tumor en el diagrama, la infiltración en la pared medial y la técnica en lo que respecta a la parte propia de la apertura de la dura madre en la pared anterior del seno cavernoso. Eso es importante también tomar en cuenta que la mayor zona, yo le llamo una mayor zona de seguridad o una área de seguridad para abrir el seno cavernoso, siempre tiene que ser preferible a nivel de la parte más inferior, porque aquí tenemos nosotros un componente, el compartimiento venoso del seno cavernoso lateral e inferior, que nos permite tener un margen de seguridad para no tocar directamente la carótida. Es decir, iniciar en esta zona de aquí, no iniciar en la parte más superior por los riesgos que hay, que aquí, desde el punto de vista del trayecto propio de la curvatura de la carótida, podríamos injuriar la carótida. Entonces, no preferible, sino seguro, debemos iniciar en la parte más inferior, pues tenemos un mayor margen de seguridad de no tocar la carótida. Dice separar, disecar, cortar. Vemos, identificamos el ligamento paracelar inferior, en la mayoría de los casos, no necesariamente, a veces se puede ver un ligamento muy rudimentario que ni siquiera lo solemos ver. Sí tratar de identificar la hipofisial inferior, coagular la misma, y siempre tratar de coagularla lo más medial posible, no tan lateral por el hecho de riesgo de poder lesionar la pared de la carótida. Seguir haciendo el desplazamiento, tomando el margen superior. Yo habitualmente no me acerco demasiado a la zona de la región paraclinoidea. Limito mucho, me limito mucho en el corte a nivel de más superior y lateral. Yo prefiero mantener este corte y esta última parte lo dejo al final, sino que prefiero mejor hacer la disección lo más extensivo posible, dejando esta zona de aquí como la zona de mayor seguridad hasta el final. Cortamos aquí, disecamos. La otra parte también es que generalmente cuando uno hace la separación de la pared medial, no es necesario hacer prácticamente una desperiodización de lo que corresponde al proceso clinoideo o al dorsum celado o a la extensión ósea que encontremos acá, para poder nosotros llegar a hacer una resección completa de la pared. Ahí podemos ir cortando, separamos poco a poco la pared, cortamos y al final hacemos la resección completa de la pared con la infiltración tumoral. Aquí tenemos unos casos que quiero presentar. Un adenoma pituitario productor de ACTH, es un paciente de 29 años, masculino, cuadro clínico de un incremento de peso injustificado, hipertensión arterial, persistencia de dolor de cabeza desde el 2018. En el examen físico tenía una fase cushinoide, tiene una obesidad central, tenía estrías, ginecomastia, galactorrea. Su perfil hormonal, como ustedes pueden ver, un cortisol de 35,92, ACTH de 315, el cortisol salival de 0,33 y el cortisol libre en orina aproximadamente 589 microgramos. Con estos valores visualizamos en la resonancia de hipófisis un tumor, un adenoma pituitario con una extensión con un grado 1, grado 1, en la que se podemos ver nosotros como la extensión del tumor hacia la parte de la pared medial del seno cavernoso. Vemos tejido glandular pituitario normal, como se puede visualizar ahí. Tenemos la parte también de la neurohipófisis más posteriormente,
Generalmente la identificamos más a la neurohipófisis por la brillantez o la hiperdensidad que suele tener esta zona y diferenciarla de lo que es la glándula pituitaria de la hipófisis, que generalmente no es tan brillante. Es muy importante en el momento en que nosotros vamos a evaluar estos casos, ver la disposición de desplazamiento de la glándula pituitaria normal. En algunas ocasiones pueden ser posteriores, en algunas ocasiones pueden ser laterales y en otras ocasiones pueden ser súpero e incluso anteriores. Entonces hay que visualizar bien la zona y la extensión de la glándula pituitaria en relación al microadenoma, ¿no? Ese sería el video, un video resumido. Otro detalle importante, la extensión de la parte del tumor, perdón, la disección de la dura madre en relación a la disección de la cápsula de la hipófisis, que a veces hay que separarlas un poco, a veces se van en doble hoja, pero hay la posibilidad de separarla, visualizar el tumor, separar lateralmente la dura madre para que no nos que sea abierto, tratar de disecar, de ubicar el espacio entre el tumor y la pared medial en la zona que no se que es más asequible y si está no infiltrada, siempre tratar de hacer una amplitud de la dura madre sin necesidad de entrar al seno cavernoso en su primera instancia, por el hecho de que el sangrado nos puede complicar un poco la visualización del microadenoma. Disecar lo mejor posible, separar poco a poco. Esta es la zona de infiltración del tumor en la pared medial del seno cavernoso. Ustedes pueden ver que hay una diferencia entre esta zona de disección y la zona que se disecó acá. Entonces, esta es la zona de infiltración. Vamos a hacer un poco más rápido. Vemos un primer espacio, vamos separando. Es en el polo superior. Vemos parte del diafragma cerrado o la aracnoide probablemente. Una de las molestias que también podemos presentar en estos casos es en esta zona de aquí, al abrir la dura madre puede haber ruptura del seno intracavernoso, porque tratamos de esmerarnos un poco en llegar, en tener ese control tanto superior, inferior y lateral. Y aquí en esta zona también podemos tener ruptura de una hemorragia venosa, que es el seno intracavernoso. Otra cosa muy importante también que hay que tomar en cuenta es siempre drilar la silla turca en lo mejor posible para que nos permita, en este caso, el desplazamiento que nosotros hacemos hacia abajo, nos permita mantener o no haber un obstáculo que nos permita limitar esa disección. Entonces, ustedes se dan cuenta, el drilado de la silla turca aquí es muy importante para ir haciendo la disección extracapsular en lo posible. Acuérdense que hacer disecciones o resecciones extracapsulares en el 100% es imposible. Peor aún en aquellos que invaden al seno cavernoso. Pero sí creo que es posible hacer esta disección extracapsular en las zonas en las que no nos permita, obviamente. Es decir, no llevar el concepto de decir, de ir y abarcar o aspirar, sino disecar. La disección es muy importante. Es muy importante. Ustedes pueden observar ya aquí glándula pituitaria normal aparentemente. La parte del diafragma celular. Sangrado siempre nos causa bastante problema en algunas cosas. Imposible tener un campo limpio en el 100%. Seguimos separando. Miren cómo desplazamos al tumor lateralmente. Ahí está la glándula pituitaria normal, la que hemos visualizado antes de la cirugía en la resonancia magnética, tratando de ver en dónde está ubicada la glándula.
Esa es otra cosa muy importante, visualizar antes de la cirugía en dónde, cómo está desplazado el tejido hipofisial normal. Muy importante para nosotros estratégicamente en el momento de la disección, no irrumpir ese tejido normal. Hay un poco de salida, si ustedes se dan cuenta del líquido cefalorraquídeo. Seguimos disecando. Miren cómo se va separando la parte inferior, pero la parte superior todavía nos falta disecarlo. Seguimos separando. Vamos a adelantar un poco para... Seguimos separando. Ay, perdón, parece que se fue. Seguimos separando. Seguimos ahí retirando. Vamos a sacar ya la parte propia, que no está infiltrada. Esta es la zona de infiltración de la pared medial. A seguir. Seguimos retirando. Vemos parte de la pared medial sana y vamos hacia la parte donde está infiltrada. Y ahí vamos ya a la parte propia perdón, de la pared medial. Seguimos separando. Hemos abierto aquí ya la pared medial. Vemos la carótida en esta zona de acá. Y retiramos ya al final lo que corresponde al tumor. Es una secuencia aproximadamente de lo que nosotros estamos haciendo con toma fotográfica, con la disección progresiva, viste en el video, y la última parte de la pared medial del seno cavernoso retirada, infiltrada. Y ahí podemos ver en esta foto el tumor como tal y parte de la pared medial resecada, la zona infiltrada de la pared medial. Y tenemos el control postquirúrgico, artefactos, son resonancias inmediatamente tomadas, por eso tenemos bastantes artefactos postquirúrgicos, pero lo suficiente como para poder demostrar que hemos hecho una resección. Glándula pituitaria normal en esta zona, parte de la glándula pituitaria, tallo pituitario, la resección completa en la pared medial. Seguimos. Otro caso, esta es la evolución postquirúrgica, perdón, una diabetes insípida controlada. En los casos, en un porcentaje bastante interesante puede haber diabetes insípida, pero generalmente son diabetes insípidas transitoria. El perfil hormonal totalmente dentro de los parámetros normales. Después el cortisol, 2.74, la CTH, se queda con eutirox, el hidrocortisona en la paciente, y tiene una insuficiencia adrenal secundaria y un hipopituitarismo central del paciente. Seguimos con otro adenoma. Este es un caso que fue inicialmente operado. Lamentablemente no tengo el caso completo, pero fue operado inicialmente por asimismo un adenoma pituitario, productor de ACTH, con una aparente resección tumoral completa. Cuando llegó a nosotros nuevamente, con 57 años, mujer, síntomas y signos de obesidad central, fase cushinoide, estrías violáceas, hiperpigmentación con una prolactina de 34.12, cortisol de 17.17 y una CTH de 180. Aquí podemos nosotros observar el prequirúrgico con un SNO aparentemente de 0. Y es interesante porque en el caso de ella tenía un enticelio, una zona de un pseudoquiste, que fue la zona de la resección tumoral inicialmente. Y miren ustedes como tiene aquí una lámina muy fina de glándula pituitaria,
y acá se la puede observar aplastada totalmente, pero por debajo de la misma, debajo de la glándula, observamos la tumoración. Es decir, realmente se encuentra o aparentemente se encuentra por debajo de la glándula residual, de la glándula pituitaria normal, y esta zona fue la zona resecada inicialmente. Y aquí pueden ustedes ver por detrás, justamente en cortes axiales, la zona de la lesión. Vamos a la cirugía. Vamos a hacer un poquito más rápido. Es la zona de lenticela, como ustedes pueden observar. Vemos esta estructura que aparentemente nos enfocaba como parte de tumor, pero realmente es la glándula pituitaria adosada, adherida, y levantando la glándula pituitaria, que ustedes ya la vieron ahí, por detrás podemos ver la estructura tumoral en la parte posterior. Y aquí pueden ustedes observar esta estructura que corresponde al tumor. Voy a tratar de hacer un poco más rápido. Este es el tumor. Separamos. La glándula. Tratamos de retraer o levantar un poco la glándula pituitaria normal y exponer en su totalidad lo que corresponde a la parte del tumor. Disecamos. Siempre cuando hay otro tipo de tumores, insisto, la descompresión intratumoral, conservar la parte extracelular. En este caso, como era un tumor residual, su componente de cápsula era mucho más firme. No había recibido radioterapia. Podemos ver aquí parte ya luego de la pared lateral del seno cavernoso. Sacamos toda esta zona de aquí con la finalidad de no dejar el tumor residual en esa zona. Vamos viendo ya la parte posterior del dorsum y lateralmente acá la pared medial. Aquí está la pared medial, en esta zona de acá. Seguimos. Es parte del dorsum. Hacemos una inspección aparentemente y observamos que la pared medial no está comprometida. Y resecamos la última parte del tumor. Pues en este caso no había infiltración de la pared medial, es decir, radiológicamente lo que habíamos visualizado confirmaba que no había. De todas maneras, tomando en cuenta el riesgo, hicimos una pequeña apertura de la parte del seno cavernoso para no determinar, no, para identificar tumor residual. Tómese en cuenta que por los niveles altos de ACTH pueden tener siembras ectópicas también de tumores en estas zonas. Aquí tenemos el paso, igual. Ven ustedes la glándula pituitaria en este lado, la resección, la pared medial, indemne, en la parte del dorso, en el proceso, la arteria hipofisiaria inferior. Pueden observar. El antes y el después, conservando la glándula pituitaria. En este caso, en especial, hay que tener mucho cuidado porque teniendo niveles muy altos de ACTH prequirúrgicamente, la posibilidad de tener aquí podemos observar ustedes la zona ya resecada en relación a esto, puede tener una nueva recurrencia a pesar de haber hecho una resección amplia.
Seguimos. La evolución con progreso neuroendocrinológico, diabetes insípida controlada, respiro hormonal, el cortisol bajó 10.5, la CTH 25.60. Desmopresina por su diabetes insípida. Tenemos un microadenoma productor de cambio de hormona crecimiento que con un aranoxela intracelular, una mujer de 58 años de edad, femenina, mujer, obviamente, sin signos y síntomas, una característica morfológica de acromegalia, diabetes, diabetes y mellitus, hipertensión arterial, en el perfil hormonal, vemos una hormona de crecimiento de 1.8 y un IGF-1 de 415. Aquí podemos observar, este fue un caso también muy especial porque pasó por varios neurocirujanos, no se identificaba claramente el microadenoma para algunos, pero era muy claro que con una resonancia de 3 Tesla veíamos la zona del aranoxele, veíamos nosotros aquí la glándula pituitaria normal y veíamos esta zona que estaba bien lateralizada a la pared medial del seno cavernoso, que correspondería al microadenoma pituitario. Y este aparentemente también era un grado 0 o un grado 1. Podemos nosotros aquí observar la parte de la glándula lateralmente, del tumor, perdón. La cirugía, abierto la parte de la aracnoidsele, separamos la parte de la glándula, vamos a enfocarnos en tratar de buscar el microadenoma. El sangrado venoso, ahí vamos identificando ya el tumor, totalmente adherido a la pared medial del seno cavernoso. Aquí nos da espacio también el aranoxele, nos facilita un poco la disección. Lo disecamos primero medialmente, donde hay mayor plano, obviamente, y luego nos vamos a hacer la otra zona. Sangrado venoso también, ¿no? Recuerden que la pared medial no es totalmente, no es necesariamente totalmente hermética y nos puede sangrar, ¿no? Vamos separando. Lo vamos separando de la pared medial. De la pared medial. Seguimos retirando. Ahí hemos rompido ya la pared medial. En esta zona de aquí. Retiramos la última parte de la pared medial. Parte del ligamento. Perdón, de la aracnoide, perdón. Y hacemos la resección completa. Aquí tenemos la secuencia. Y el perfil hormonal posterior a la cirugía del 0.38, el IGF-1 204 de la paciente. Por último, el último caso, este fue de la semana pasada, el microadenoma pituitario de ACTH, una mujer de 33 años, sexo femenino, hipertensa, con cardiomegalia, cuadro clínico de 3 años de evolución, con aumento injustificado de peso corporal y cefalea persistente.
fase cushingnoide, HIV, obesidad, estrías violácea, es decir, clásico de una enfermedad de Cushing. Y a ella se le agrega un trastorno de bipolaridad. Y esto es interesante porque también hay unos reportes de, ciertas relaciones de trastorno psiquiátrico con los pacientes con ACTH, con síndrome de Cushing. El perfil hormonal, el cortisol 24.99, el ACTH 77.60, cortisol en saliva 0.76. Este es el caso, no operado recién hace una semana, un microadenoma pituitario, glándula pituitaria también desplazada hacia arriba, de la zona del tumor. Ahí podemos ver la glándula pituitaria en este lado, en la parte superior. Y podemos visualizar neurohipófisis, parte de la glándula pituitaria, el tumor. Siempre tanto de coger los cortes que son muy relevantes en estos casos. No, asimismo, nosotros no tenemos una relación directa con la parte, tenemos una relación directa con la parte de la pared medial, pero aparentemente no infiltrada. De la cirugía. Aquí tuvimos ciertos inconvenientes, sobre todo porque la apertura lateral de la dura madre nos llevó un poco hacia la parte del seno cavernoso, se abrió prematuramente el seno cavernoso, y así como también parte del seno intracavernoso. Utilizamos hemostático con la finalidad de mejorar la hemostasia y evitar que nos dificulte la disección quirúrgica en estos casos, ¿no? Ay, perdón. Ahí vamos viendo el tumor. Ahí vamos separándolo intracapsularmente. Un sangrado persistente del seno cavernoso por la apertura prematura del mismo. No, no es lo ideal, diría yo, pero no siempre podemos hacer un abordaje extracapsular limpio, por decirlo así, ¿no? Entonces se nos pone bastante la parte que el seno cavernoso, vemos la pared medial ya abierta, separada, sacamos, luego al final hicimos resección de esta parte de la pared también. ¿Sí? Ahí vamos viendo ya la aracnoide, la área de la zona del diafragma celular, vamos separando. Hicimos una mayor extensión del drilado hacia la parte del seno cavernoso derecho, que es donde era la sospecha de la, de la infiltración, pero igual expusimos la pared medial de este lado. Vamos separando y vemos ya al final la resección. Esto es la secuencia quirúrgica tradicional que sabemos nosotros, haciendo hincapié en este caso de la lateralización del seno del tabique fenoidal, justamente en el límite de la pared de la parte límite medial del seno cavernoso con la región celular, como el tubérculo cerebral, el plano fenoidal, las prominencias ópticas. Aquí la resección, como les comento, más lo lateralizamos hacia la zona donde consideramos que podría haber infiltración.
la liberación de la resección del tumor y la visualización de la carótida, parte de la pared medial retirada, a pesar de que considerábamos de que no había una infiltración. Tejido glandular pituitario que al final se puede observar desplazado. En el caso de él, el compromiso tuvo una diabetes insípida transitoria, cortisol fue 1.77 el postquirúrgico a las 48 horas, la hormona de crecimiento 0,4, la CTH 11.50, el IGP-1 106. En conclusiones, más de la mitad de todos los adenomas pituitarios y hipofisiarios pueden invadir la pared medial del seno cavernoso y las tasas de invasión dependen del tipo de tumor. Los adenomas de hormona de crecimiento pueden invadir la pared medial del seno cavernoso con mayor frecuencia de lo informado. Anteriormente se consideraba del 77, mejor dicho, actualmente se considera del 77 al 90% versus el 30% que anteriormente se consideraba, y con mayor frecuencia que otros tipos de tumores. La eliminación de la pared medial mejora drásticamente la tasa de remisión en la cormegaria del 50 al 60 al 90% y el ACTH del 45 al 58 en el 93%. La extracción de la pared medial requiere la disección del seno cavernoso y las complicaciones vasculares de la arteria carótida entera son muy bajas en manos altamente experimentadas. Lo ideal es que los tumores hipofisiarios solo deben ser tratados por un equipo multidisciplinario de tumores hipófisis, altamente experimentado y por neurocirujanos hipofisiarios con capacidad de quitar la pared medial del seno cavernoso. Por último, siempre comento y digo esto, innovación cirugía endoscópica endonasal de base de cráneo. La cirugía endoscópica endonasal depende en gran medida de la instrumentación quirúrgica especializada, optimización endocrinológica y otros factores críticos perioperatorios. Es decir, como reconstrucción en 3D con neuronavegación para tener una buena visualización de las estructuras anatómicas en relación al tumor, monitoreo neurofisiológico cuando vamos a invadir el seno cavernoso, el Doppler transcranial, que en muchas ocasiones lo necesitamos, por rutina generalmente deberíamos de considerarlo siempre para poder identificar las arterias carótidas, la disponibilidad de pantallas de alta resolución que estén integradas al neuronavegador, bajo una posición quirúrgica, de pronto no la clásica, como en el caso de Pittsburgh, pero nosotros nos sentimos mucho más cómodos con esta posición, como ustedes pueden observar aquí, y no nos enfocamos solamente a pacientes adultos, también en nuestro instituto y en nuestro servicio, en cirugía endoscópica endonasal, hacemos cirugía a nivel pediátrico, como sobre todo las patologías como los craneofaringiomas. Y el Centro Multidisciplinario de Cirugía de Hipófisis y Base de Cráneo, obviamente tiene que estar realizado por un equipo humano altamente entrenado. Nos falta la endocrinóloga pediatra aquí, neurointensivismo, la enfermera, el biotecnólogo, neurofisióloga, anestesióloga, cabeza y cuello y ORL y neurocirujano. Gracias por su atención, espero haber que haya sido clara la conferencia, pues, y sobre todo que esta charla haya creado dudas e inquietudes en los panelistas, así como en las personas que están asistiendo. Excelente, ¿Ah? doctor. Valareso, muchísimas gracias por su presentación. Sin duda, una serie de casos que son desafiantes desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Y bueno, pues ciertamente todo el preámbulo anatómico y quirúrgico que usted mencionó en sus diapositivas permiten que se realice una cirugía que es de acuerdo a las necesidades de los pacientes de manera contemporánea, porque como sabemos, muchos de estos pacientes con acromegalia y enfermedad de Cushing presentan múltiples patologías que incrementan su morbilidad y su mortalidad en comparación a la población general y por ende requerimos, tanto desde el punto de vista quirúrgico como desde otras terapéuticas, poder contar con todo para el tratamiento de estos pacientes. Me gustaría presentar también al doctor Leopoldo Herrera. El doctor Herrera, neurocirujano mexicano, eh, cuyas credenciales hablan acerca bueno, de su formación y de muchos años de experiencia, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, hizo la especialidad de neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México.
Es socio de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y miembro del Consejo de Cirugía Neurológica. Él con una amplia experiencia en el tratamiento de patología neuroquirúrgica y experiencia en el uso de radioterapia, sin duda aportará mucho a esta discusión, dándonos un poco de información respecto a cómo tratar a estos pacientes que después de una cirugía, pese a una técnica pues impecable, a veces desde el punto de vista bioquímico tienen cierto grado de hipersecreción persistente, y aquí es donde tenemos que apoyarnos con otras modalidades terapéuticas. Doctor Herrera, si nos hiciera favor de compartir su pantalla y hacer su comentario en relación a esto, muchísimas gracias. Listo. Dale ahí, ándale. ¿Dónde? Ahí. A ver tú. Es que yo tampoco sé, ¿eh? Pero a ver, lo voy a intentar. Si le da clic ahí. Abajo, echar. Ahí, muy bien. ¿Dónde está? Ahí está. ¿En dónde? No, está abajo, está abierta. En PowerPoint aquí abajo. No Ahí. está abierto. Por eso lo. Vas a abrirla. ¿En dónde está? ¿Es esta? ¿Este? Sí. Pregunta Luis. Perfecto. Excelente, excelente. Exactamente, ahí compartir pantalla. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Lo sí. escuchamos y lo vemos bien, doctor. Perfectamente. Perfecto. Pues primero, muchas gracias. Creo que es una excelente plática acerca de los adenomas. Voy a ser muy breve en virtud del tiempo como tal. Como comentó el doctor, voy a hablar un poquito más sobre el aspecto clínico y el de radioterapia. Brevemente, complementando la excelente plática del doctor Valareso, una exposición excelente de la técnica. No me voy a meter con la técnica neuroquirúrgica de don Nazar, voy a irme más al tema, ¿no? Estos tumores benignos que causan acromegalia y enfermedad de Cushing son regulados por el sistema endocrino, son adenomas funcionales productores de CTH y hormonas de crecimiento, y como se comentó, es un tratamiento multimodal y debe de quedar muy claro eso, porque es un manejo dentro de las instituciones de salud, desde el médico general familiar, los hospitales generales, hasta las unidades de alta especialidad, se manejan en forma multimodal o eso. Voy a terminar más hablando de algunos datos de lo endocrinológico y de algunos casos de la radioterapia. Por un lado, el adenoma de hipófisis, ya lo hemos visto, productor de hormona de crecimiento, es del 15 al 20% de todos los adenomas, y de los de ACTH son del 5 al 11 de todos. Por su tamaño no me voy a meter en problemas, voy a decir que son menores de 10 milímetros o mayores de ya. Como lo comentó el doctor Valareso, la mayor parte de estos adenomas productores son en su 90% pequeños, a veces difíciles de ver a través de resonancia magnética o estudios de neuroimagen, en tanto que los macroadenomas solo representan el 10% y una proporción menor de los paracelares. Por otro lado, no me voy a mirar, ya hablaron del linaje celular, de la inmunohistoquímica, de la redefinición. Muchos de estos casos los maneja, como lo va a comentar el doctor Aldo, las guías de práctica clínica dicen dónde debe de ser manejado, cómo debe de ser manejado y quiénes deben de manejarlo desde el punto de vista endocrinológico y neuroquirúrgico. Por otro lado, ya sabemos que esas proteínas nucleares son las que se alteran, son altamente diferenciadas, pero hay una desregularización del ciclo celular. Las manifestaciones clínicas la comentó brevemente el doctor. Tenemos que ser muy enfáticos en la exploración física y sobre todo en la neurológica. Los síntomas en productores del crecimiento lo sabemos muy bien. En gente joven es gigantismo, en adultos la acromegalia. La producción de CTH, aumento de peso, la jiba, la debilidad muscular, etcétera. Los estudios de laboratorio, que es a donde me voy a enfocar, el cortisol en sangre, la prueba de inhibición de la dexametasona de cortisol, el medir creatinina y cortisol urinario, los niveles de adrenocorticotrópica y ver si hay hipercortisolemia por este adenoma productor. En producción de hormonas de crecimiento, tenemos que ver que no sobrepase los 0.5 nanogramos por decilitro. Como se comentó, es muy importante hacer
Cuando tenemos el estudio, de acuerdo a la clasificación de GNOS, de 0 a 4, la mayor parte de ellos son grado 3, son accesibles al tratamiento quirúrgico, pero algo muy importante es que sean altamente experimentado el grupo quirúrgico. Aproximadamente el 10 a 15% de los adenomas funcionales son micro y el restante esto. Pero es muy importante el aspecto anatómico, recordar cómo las dos hojas del seno cavernoso tienen en su interior al tercero, cuarto, sexto nervio, la primera rama del trigémino y sobre todo la carótida interna. Y cuando empezamos a hacer ese tipo de cirugías, debemos de recordar los aspectos anatómicos, ver si tiene defecto del campo visual debido a la compresión quiasmática, porque pueden supracelares y también irse hacia el seno cavernoso. Por otro lado, las oftalmoplegias son comunes, las lesiones a seno cavernoso cuando no se conoce bien la técnica puede ser involucrada y sobre todo la invasión al piso del cráneo con fístulas, con exoftalmo, etcétera, y la extensión como en estos casos extracelares pueden provocar hidrocefalias, si se van hacia atrás al ángulo punto cerebeloso, problemas de audición o datos de déficit motor como tal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya lo vimos con los estudios, como lo va a comentar el doctor Aldo, de bioquímica, que son fundamentales y que debemos de conocer, como el cortisol, la prueba de inhibición de la dexametasona, si son resistentes a somatotrofina, sobre todo lo vemos frecuentemente en hormona de crecimiento, y la utilización del octeótride y la prueba de administración de la glucosa para ver si 2 horas después disminuye la hormona de crecimiento a 0.5 nanogramos. Esto como prueba para preoperatorio y después de la cirugía. Además de esto, los estudios de imagen, y eso es importantísimo. Todos los pacientes con datos clínicos y endocrinológicos de un adenoma de hipófisis necesitan de una resonancia magnética. Requieren una evaluación neurooftalmológica para ver si no tienen, no tanto por la compresión del tercero, sino por la compresión del seno cavernoso. La resonancia magnética de cráneo nos sirve para diagnóstico, pronóstico, seguimiento de esos tumores neuroendocrinos hipofisiarios. En la resonancia magnética podemos predecir en base a los estudios previos respuesta al tratamiento médico, la planeación del tratamiento neuroquirúrgico, en este caso que estamos hablando del endonasal endoscópico a través de la base de cráneo y sobre todo, como lo comentó el doctor, a través de la base del tumor. La invasión se relaciona con la línea como tal. Pero sí debemos de conocer cómo vamos a abordar esto. La siguiente. Los estudios de neuroimagen podemos utilizar, y eso es importante, las guías de práctica clínica, primero la tomografía, luego la resonancia. ¿Qué tipo de resonancia magnética? Y lo vemos cuando hacemos la planeación. Hay veces que pasa desapercibido en el T1, en el T2 o en el FLAIR. Se aconseja utilizar además del medio de contraste y la técnica o secuencia de fiesta, que nos da una mejor percepción cuando son adenomas productores en seno cavernoso muy pequeños o menores de 5 milímetros. Nos permite delinear los nervios ópticos, el quiasma y la proximidad de estos tumores celares con contraste y la invasión con esta secuencia de resonancia magnética denominada fiesta. Algo que se está utilizando últimamente también es la tomografía por emisión de positrones con metionina para detectar tiene una detección mayor que la resonancia y también para ver qué tipo de respuesta al tratamiento requiere después de la cirugía. El tratamiento neuroquirúrgico, disfunción neurológica inestable, hipofisiaria, complicaciones agudas, la utilizamos también, y cuando hay pobre respuesta al tratamiento medicamentoso. La cirugía endonasal endoscópica es fundamental conocerla para los adenomas de hipófisis paracelares. Esos adenomas funcionales con infiltración a la pared del seno cavernoso debemos de saberlo manejar. Generalmente es una cirugía que buscamos dentro de lo posible que sea radical. En una buena parte de los casos, como lo hemos visto, quisiéramos quitar todo el tumor, pero a veces quedan residuales que no alcanzamos o que están muy adheridos a estructuras muy importantes. Se requiere tener bases neuroanatómicas y sobre todo debemos de saber cuáles son nuestros alcances
el entrenamiento que hemos tenido para ese tipo de técnica y la experiencia neuroquirúrgica, conocer todos y cada una de las estructuras de esta región paracelar del seno cavernoso. Aquí lo vemos. En la actualidad, aquí la puse como algo importante, que no hay una evidencia entre las nuevas técnicas endoscópicas frente a las transeptos fenoidales que hemos practicado a veces durante más de 32 años. Con respecto a la radioterapia, para terminar, debe reservarse la radioterapia para aquellos tumores de adenomas funcionales que no respondieron al tratamiento quirúrgico, tuvo alguna complicación, que quedó un residual, que hay recurrencia o progreso después de la cirugía, que sean altamente agresivos o malignos. ¿Qué es lo que les damos? Hacemos una planeación en el Workstation, se hace la fusión de imágenes de resonancia, tomografía, etcétera, y se les da al remanente que quedó de radiocirugía con campos conformales y dosis de 18 a 20 centigrados, pero sobre todo protegiendo la vía visual. Algo que debemos de conocer es que no van a remitir, a pesar de que disminuyan la mayor parte de los niveles de somatotrofina o de cortisol, sobre todo de hormona de crecimiento, en gente adulta no remiten los casos de acromegalia. El crecimiento de la mandíbula, de cara, de manos, no van a revertir y debemos de planteárselo al paciente cuando después de la cirugía que hacemos de endonasal endoscópica y la radioterapia, el paciente debe de estar enterado de que va a perpetuarse con estos datos. Y esto es una terapia adyuvante que todos debemos de conocer. Por último, ¿qué buscamos con esto? Detener el crecimiento tumoral y prevenir las complicaciones o secuelas cuando no es tan accesible. Los efectos secundarios de la radioterapia son mínimos y complicaciones cuando no hacemos una buena conformación, pues el panhipopituitarismo, podemos dañar el nervio óptico, que a pesar de que es un nervio muy delicado, llega a tolerar algo de radiación, el daño vascular y la disfunción neurológica. Conclusiones. Los tumores hipofisiarios funcionales productores de hormona de crecimiento y corticotrofina, ACTH, son inherentes para los especialistas y todos nosotros debemos conocer su mecanismo fisiopatológico. Debemos de ver las guías de práctica clínica. Debemos de tener en cuenta el origen fisiopatogénico, que es multifactorial. De hecho, a veces para entender enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing, a veces es difícil tenerlo hasta que no tenemos las pruebas bioquímicas y hemos dilucidado por completo su diagnóstico. Y lo más importante, se requiere de un manejo interdisciplinario y multimodal para ofrecer un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno a los pacientes. Es por esto que pongo esta diapositiva siempre, que debemos de transferir nuestra información. Enseñar no es transferir conocimientos, es crear posibilidad de producirlo, sobre todo con las nuevas generaciones y las nuevas técnicas quirúrgicas. Son mis comentarios que quería yo aportar. Gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Herrera, por su valiosa participación. Sin duda, esta patología así lo demanda. Y no sé si tenga algún comentario, doctor Valareso. No, yo creo que en esto el doctor Herrera complementó la charla. Yo creo que correcto. debió haber sido primero y después para manejarla, pero fue excelente. Excelente porque yo creo que el enfoque que tiene que dársele a los participantes, a los neurociudadanos que están aquí, es el hecho que es una patología a la cual tenemos que tratar de ser lo más radical, pero también comprender la fisiopatología, comprender de que estos pacientes tienden generalmente a tener una recurrencia alta, que la radicalidad quirúrgica no significa tampoco que o necesariamente que se cura al paciente. Y en la mayoría de los casos, la recurrencia que puede haber va a permitir luego tener las alternativas como la radioterapia. Yo creo que eso es muy importante. Y un equipo multidisciplinario es lo que cobija a estos pacientes para tener un mejor pronóstico. Excelente, doctor Valareso. Yo trataré muy brevemente de complementar algunos aspectos en el postoperatorio. Justamente estas consideraciones nos permitirán tratar de definir cuál es el paso que sigue. El mejor escenario, por supuesto, es tener
unos buenos valores de hormonas postoperatorias que nos permitan saber que la resección fue suficiente. Pero ¿qué hacer en esos casos donde no tenemos del todo claro si fuimos exitosos al 100% en el tratamiento o lo hicimos de manera parcial? Entonces, si me permiten, compartiré mi pantalla y trataré de dar, digamos que estas evaluaciones em, muy puntuales. ¿Ahí me ven? Sí, sí. Ok. Entonces ya estamos compartiendo la pantalla. Ahora, esto específicamente es para la enfermedad de Cushing. Y pues es eso, ¿no? Una evaluación bioquímica posoperatoria. Pongo esta ilustración de este personaje de la mitología grecorromana, que es precisamente quien sostiene esta balanza entre curación, remisión, qué factores tenemos que tener en consideración para poder nosotros tomar decisiones. En el caso de Cushing en particular, en el medio intrahospitalario, lo primero que debemos de hacer es solicitar cortisol sérico, ¿no? Cortisol sérico ir conformando una curva de diversas mediciones, no necesariamente hay una hora, un tiempo. La literatura inclusive no es clara en relación al consenso sobre cómo protocolizar esto después de cirugía, pero en la experiencia podemos tener que en el transcurso de los primeros 5 días postoperatorios buscamos una disminución del nivel de cortisol sérico menor a 2 si es el primer día o incluso siendo más estrictos, menor a 1 entre los días 3 y 5. Esto con ciertas consideraciones. Uno, que no se administran esteroides en el perioperatorio. Muchas veces los anestesiólogos indican dexametasona para el tratamiento de la náusea y si esto fue indicado, estas valoraciones posoperatorias no son del todo confiables y tendremos que hacer la evaluación en el medio extrahospitalario, ¿no? Ahora, algunos datos indirectos, pues que el paciente presente datos de insuficiencia suprarrenal. Es decir, que se vaya al otro extremo, ¿no? De la hipersecreción de ACTH a la falta de secreción y esto va a cursar con hipotensión refractaria a vasopresores, hiponatremias severas, datos de ortostatismo, etcétera. Y ante esto, ante la duda, si clínicamente la sospecha es alta, tenemos que reiniciar el tratamiento con hidrocortisona. Ahora, la otra situación es ya en el medio extrahospitalario poder nosotros tener estas evaluaciones tanto de la hormona ACTH. Ahora, depende mucho de dónde, de en qué momento se mida, porque recordemos que eh, si dejamos pasar demasiado tiempo, el resto de la glándula hipófisis que previamente estaba suprimida y comprimida, gradualmente empezará a producir nuevamente la ACTH, pero de manera fisiológica. Entonces, por eso que estas mediciones tienen que hacerse en el medio extrahospitalario, pero dentro de la primera semana, ¿no? Donde vamos a tener unos valores adecuados cuando tengamos una ACTH en el día 7 menor a 5, y otros utilizan el cortisol urinario libre a partir de la semana que sea menor a 20 microgramos en un día. Como les digo, esto depende mucho de la estancia del paciente. A veces sus hospitalizaciones pueden prolongarse o diversas situaciones pueden impedir que nosotros hagamos estas pruebas, pero bueno, si fuera el caso más adelante, se vuelve a protocolizar al paciente y en este caso se da una dosis de supresión a dosis bajas de dexametasona, 1 miligramo, y buscamos que el cortisol al día siguiente sea menor de 1,8 microgramos por decilitro. Entonces tenemos todas estas modalidades, aunque como menciono ahí, realmente no hay consenso. Ahora, en el ámbito intrahospitalario, ¿qué hacemos si no tenemos una adecuada remisión en las primeras 48 horas? ¿Qué factores vamos a tener en relación a esto? Como bien mencionó el doctor Valareso, vamos a tener que aquellos pacientes que tengan adenomas muy pequeños, que incluso no sean visibles en los estudios, en ellos precisamente será menos probable lograr una adecuada remisión. Como bien mencionó también la invasión del seno cavernoso. En la literatura menciona que hasta 22% de los pacientes tienen invasión al seno cavernoso en enfermedad de Cushing. Mi experiencia personal, la gran mayoría de los pacientes, dado que es una enfermedad muy sintomática, su diagnóstico es relativamente temprano y muchos de ellos siguen siendo microadenomas intraglandulares sin contacto con la pared medial. Pero por supuesto en lesiones grandes es algo que hay que tener en consideración.
Y a veces el hecho de no realizar una exploración sistemática de la glándula en lesiones muy pequeñas, menos de 3 milímetros, hará que fácilmente podamos obviar un remanente tumoral. Ahora, en relación a los factores transquirúrgicos, por supuesto que lo hayamos hecho, pero de manera incompleta, que en su lugar hayamos enviado a patología un tejido que era glándula hipófisis normal, o bien que el protocolo diagnóstico nos haya hecho operar un incidentaloma o un adenoma micro no funcional y que a pesar de una buena resección, el foco haya sido en otro lado, como pudiera ser los pacientes que tienen tumores carcinoides bronquiales que también producen ACTH. Y bueno, por supuesto, el residual en el seno cavernoso. Entonces, aquí en un algoritmo publicado en 2017, este artículo muy útil, muy completo, con una serie grande de pacientes. En este caso, si no logramos esa remisión, está indicado repetir resonancia magnética y evaluar la patología en el departamento de patología, ¿no? En aquellos pacientes donde la imagen muestra un adenoma, aquí sí se puede volver a meter al paciente a quirófano y resecar ese remanente tumoral. Si en el caso de que la patología fuera positiva para un adenoma productor de ACTH, significa que sí lo quitamos, pero lo quitamos solo parcialmente. Entonces deberíamos ir y resecar el resto. Y en aquellos casos donde no haya datos de lesión residual en resonancia y la histología pues no sea del todo concluyente, aquí es donde sí se puede sugerir ir y hacer una hipofisectomía derecha, izquierda, ventral, o bien dejar el tratamiento para la radioterapia, como mencionó el doctor Leopoldo Herrera. Y bueno, pues también en estas consideraciones que ya platicamos el manejo perioperatorio inmediato, pero qué hacer de manera tardía. A veces, como sabemos, pese a una remisión bioquímica inmediata, en el transcurso del seguimiento los pacientes pueden tener una recurrencia. De hecho, es frecuente. ¿Y a qué se debe esto? Pues al crecimiento de un tumor residual que podrá ser identificado por resonancia magnética. Y si fuera muy evidente en el seguimiento algún residual que logró volver a producir hormona, pues en este caso el paciente podría ser candidato a una cirugía, a una reintervención para lograr una remisión bioquímica más duradera, además del tratamiento adyuvante que ya platicamos. Y por supuesto habrá casos en los que no sea resecable. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo complicaciones, no es candidato quirúrgico, en fin, cosas que nos impiden volverlo a operar. En esos casos está el tratamiento con radioterapia adyuvante. Ahora aquí justamente hago mención a eso, ¿no? En la enfermedad de Cushing la recurrencia de años es de 10 a 20%, o sea, no es nada infrecuente. Y la misma cirugía por sí sola, dependiendo de las series, puede lograr la mejoría bioquímica entre 75 a 90%. Y es por eso que aquí se contemplan esas dos modalidades terapéuticas, la radiación y el tratamiento dirigido específico. En nuestra institución siempre se hace uso del ketoconazol principalmente. En aquellos casos que no haya una respuesta, se puede añadir cabergolina y menos frecuentemente utilizamos pasirrioti. Y bueno, ya en casos extremos, y en mi experiencia y con los tratamientos contemporáneos, no siempre es necesario, pero bueno, está descrita la adrenalectomía bilateral, donde se hace la remoción de ambas suprarrenales. Esto conlleva el riesgo de presentar este síndrome de Nelson, donde al haber un incremento en la ACTH sin un sistema que retroalimente de manera negativa el eje, pues puede haber riesgo de crecimiento tumoral de la del tumor residual y por supuesto ciertas complicaciones como hiperpigmentación de la piel y cambios o alteraciones secundarias a la deficiencia de mineralocorticoides. Esto en relación a la enfermedad de Cushing y en relación a la acromegalia, pues tenemos esto, ¿no? Las modalidades de cirugía en tumores productores de hormona de crecimiento, como ya se sabe, craneotomías abiertas, tratamiento endoscópico, tratamiento microscópico, el, digamos que el de primera línea y el que la literatura avala en las series más recientes, por supuesto, es el endoscópico, toda proporción guardada, ¿no? Hay casos a casos, hay casos que requieren uno, dos o ambos, ¿no? Pero bueno, es al menos lo que se contempla en la literatura. Y sepamos esto, ¿no? Que la remisión es más alta en microadenomas, llegando hasta un 90%, pero en los macroadenomas puede disminuir hasta el 40% a raíz precisamente de esa invasión a tejidos circundantes glandulares que no siempre son resecables, ¿no? La recurrencia a 5 años es relativamente más baja, de 2 a 8%, y en casos que esté indicada una reintervención con criterios muy similares, la remisión puede llegar a un 50%.
Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que cuantificar o evaluar a estos pacientes en el posoperatorio? Medición de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, IGF-1, medición de la hormona de crecimiento tanto sola como posteriores a pruebas con glucosa en el periodo entre 3 a 6 meses después de la cirugía. Habitualmente, en la experiencia institucional que tenemos, aquellos pacientes con acromegalia, al día siguiente o a los 2 días siguientes o a los 3 días siguientes, les medimos hormona de crecimiento en ayunas. Un valor menos de 1 habitualmente va a predecir una adecuada respuesta al tratamiento quirúrgico. Recordemos que el IGF-1 no es valorable en el posoperatorio inmediato porque la vida media es mucho más larga y para nosotros poder tener una medición confiable del estado de producción de IGF-1 tenemos que esperar al menos 12 semanas después de cirugía. Habiendo dicho esto, ya en el paciente que ya salió del hospital, que tuvimos un buen descenso de hormona de crecimiento, podemos complementar las pruebas con apoyo del servicio de endocrinología y estaremos satisfechos si tenemos una GH menor a 1, un valor de IGF-1 menos de 1.2 veces el límite inferior normal, de acuerdo a edad y sexo, o bien en aquellos pacientes donde posterior a la administración de una carga de glucosa logren presentar una hormona de crecimiento menor a 0.4. Esto significa que hay control y requiere únicamente vigilancia y tratamiento multidisciplinario. Hay otro parámetro que se llama discordante, donde a lo mejor sí tenemos una hormona de crecimiento menor a 1, pero tenemos un IGF-1 elevado, persistentemente elevado, o al revés, tenemos un IGF-1 normal, pero la hormona de crecimiento está arriba de 1. En estos casos se llama patrón discordante y ese se considera tratamiento farmacológico. Y finalmente, en aquellos pacientes que tengan la hormona de crecimiento mayor a 1, el IGF-1 mayor a 1.2 veces el límite inferior normal y que no haya supresión postglucosa, ahí sabremos que el paciente no está controlado y requiere tratamiento farmacológico o complementario. Estas guías se las comparto, están publicadas por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y es mucho de lo que utilizamos aquí en México. Ahora, ¿cuál es la segunda línea de tratamiento? Sabemos que la primera es la cirugía, por supuesto. La segunda línea, pues habitualmente es farmacológicos, como se muestra en esta tabla. Esto, por supuesto, en mi caso lo lleva el endocrinólogo. Yo no me meto mucho en estos tratamientos. Sí les doy seguimiento, pero bueno, es importante conocer cómo es que se puede ir escalando el tratamiento con octreótido, lanreotide, cabergolina, etcétera. Y bueno, aquí ven esas opciones. Y por supuesto, la segunda línea de tratamiento en GH en particular es la radiocirugía y la remisión es buena, sin embargo, no es inmediata, es decir, estos pacientes los tenemos que cubrir con tratamiento médico. ¿Por qué? Porque el efecto de la radioterapia se puede presentar algún tiempo después. Bueno, eso es lo que quería complementar en relación a la plática. Y si quisiera preguntar si no tiene alguna pregunta el resto de los panelistas. Hola. Voy a dejar de compartir la pantalla. Exacto, ahí, perfecto. Listo. No sé, excelente, doctor Aldo. Realmente la parte el- la importancia del endocrinólogo en perioperatorio es importante. Nosotros los neurocirujanos en muchas ocasiones tenemos que tomar muy en cuenta todos estos factores endocrinológicos en relación a las respuestas. Y el equipo, el multidisciplinario, como tú mismo lo dices, es lo que nos va a permitir mejorar el pronóstico de estos pacientes. Dentro de tu experiencia, Aldo, en lo que respecta a la parte quirúrgica, en los casos de los tumores de ACTH, eh, ¿tú has tenido pacientes en los cuales la recidiva tumoral se haya presentado en microadenomas pituitarios que no se, digamos, la actividad química, mejor dicho, la persistencia bioquímica se Ujú. haya presentado después de haber hecho la exploración de la área celular o paracelular en tumores ocultos, en la cual tú hayas logrado identificar algún tumor? Porque el gran problema de los microadenomas pituitarios pequeños, con características
en este caso de acromegalia o ACTH, es el hecho de no encontrarlos en algunas ocasiones en la glándula pituitaria y encontrarse extraglandular. Entonces, y cuando uno sospecha de la posibilidad de que haya un adenoma ectópico, por decirlo, o extracapsular, haciendo los estudios, porque no sé si de todo están haciendo ustedes los estudios del seno petroso con la finalidad de ver cuál es el predominio y dónde probablemente esté el adenoma oculto. En base a esa información y a la exploración, podría darse la posibilidad de que la recurrencia siga siendo alta. Sí, claro, esos son los casos más desafiantes. El caso ideal, pues, es el adenoma que tiene una perfecta identificación por resonancia, con todas las pruebas positivas y sugestivas. Ahí, si nosotros ya sabemos a dónde vamos y encontramos un adecuado plano de clivaje, como mostró en sus videos, sabemos que ese es el mejor caso. Sin embargo, habrá casos en los que el adenoma sea menor a 7 milímetros, que ese es el corte que publican algunos estudios de diagnóstico en revistas de alto impacto. En esos casos, por escuela, en la institución donde yo trabajo, todos aquellos pacientes donde la lesión de resonancia no sea del todo evidente, todos se someten a muestreo de senos petrosos. Idealmente, ¿no? El instituto donde trabajamos tenemos un buen neuroradiólogo, tenemos esa disponibilidad de hacer esas pruebas. Y la prueba no solo nos confirma el origen central o hipoficiario de la lesión, sino que también nos dice hacia qué lado podríamos encontrarlo. Muchas veces lateraliza ese gradiente de ACTH hacia derecha o hacia izquierda. Entonces, si en resonancia se ve una lesión sugestiva izquierda y el muestreo de senos petrosos sugiere izquierdo, al momento de la cirugía yo inicio del lado izquierdo, tratando de abrir la glándula, hacer incisiones verticales. Si encuentro una lesión sugestiva, pues la reseco. Si no encuentro lesión clínicamente disecable o evidente, lo que hago es una hemihipofisectomía, preservando el infundíbulo hipofisiario adherido a la otra mitad de la glándula. Y eso nos ha dado un buen resultado y afortunadamente no asociado de morbilidad por deficiencia hormonal, es decir, parece ser que la otra mitad glandular es suficiente para mantener la funcionalidad hormonal en estos pacientes. Y sí, sin duda son los más desafiantes, ¿no? Pero eso es al menos lo que nosotros estamos considerando aquí. Y ciertamente, si el muestreo de senos petrosos es negativo, no procedemos con la cirugía. Primero estudiamos otro poco más al paciente, solicitamos algún PET con algún análogo de somatostatina y habitualmente, aunque no es lo más frecuente, sí llegamos a encontrar esos casos con tumores ectópicos productores en otros lados, ¿no? Entiendo. Ya, y el uso y el uso de la fluoresceína o de agentes fotosensibilizantes para tratar no de limitar, sino para tratar de identificar los microadenomas. Sí, hay ¿Qué algunos. piensas tú de eso? Yo no lo uso, no lo tengo en práctica porque no tengo los filtros, ¿no? Para fluoresceína en el hospital donde trabajo. Hay algún trabajo de algún compañero mío, el doctor Romano, también egresado del Instituto de Neurología, que publicó precisamente la fluorescencia en tumores productores de ACTH. Desventajas, ellos usaron algunos disectores de Hardy o los retractores nasales para poder hacer una especie de híbrido endonasal endoscópico, pero con la asistencia del microscopio, con los filtros, y sí encontraron que ayudaba al diagnóstico en microadenomas productores de ACTH. En el medio donde yo laboro no tenemos esos filtros y yo me guío más, digamos que de manera preoperatoria con la lateralización del muestreo de senos petrosos, aunque está demostrado su utilidad en el contexto intraoperatorio. No, realmente no es concluyente lo que es el uso de los agentes fotosensibilizantes. El doctor Amador me comentaba que tiene algunos casos, pero realmente no hay un peso de toma de decisión que No. indique que nos va a ayudar. En mi experiencia personal, sí tenemos los endoscopios con fluorescencia, con 5-ala y la sódica. He tenido algunos casos que he utilizado la fluorescencia sódica ya con Ujú. endoscopía. Y realmente el único que a mí me llamó la atención
fue un caso de un tumor de hormona de crecimiento, un microadenoma de hormona de crecimiento, y se vio un aumento de la fluorescencia de lo que corresponde al tejido humano. Tengo ese video, lamentablemente no lo presento aquí, pero ese es el único caso y realmente tampoco no llego a considerar de que deberíamos de considerar como un patrón la fluorescencia, estoy hablando de la fluorescencia endovenosa, ¿no? Para captación del tumor, no la intratecal, que esa es otra historia para otras cosas. La 5-ALA no ha dado ningún resultado tampoco, no se ve realmente una evidencia clara. La indocianina verde, sí hay algunos trabajos por ahí interesantes, sobre todo de Pittsburgh, no sé si tú estuviste por allá. El profesor Garner hizo unos estudios con respecto con la indocianina verde y aparentemente no tampoco tiene una validez concluyente con respecto a eso. Pero son cosas abiertas que están en el campo de exploración que al transcurso de los años veremos qué es lo que sucede, pero por ahora no hay nada concluyente con respecto a eso. Doctor Herrera, una pregunta con respecto a la parte de los tumores, de los microadenomas o de los adenomas residuales en la área específica del seno cavernoso. La estrategia de tratamiento de radioterapia se enfoca obviamente a la zona de la lesión, pero con qué frecuencia existiría la posibilidad de algún tipo de complicación vascular en el transcurso o después de la radioterapia, en radioterapia en esa zona, en el área del seno cavernoso? No sé si me escuchó. No le, doctor Herrera. Tiene apagado su microscopio, Le su apagaron. micrófono. Sí, dígame. Sí, le preguntaba las complicaciones vasculares en radiocirugía, en tumores residuales en el área de seno cavernoso. Sí, mire, de lo que nosotros hemos hecho cuando hacemos la planeación en el Workstation y la fusión de imágenes, realmente no encontramos lesiones vasculares. Usted sabe bien que cuando damos radioterapia, radiocirugía o radioterapia estereotáctica funcional, lo que se hace con los vasos arteriales, es que se hipertrofia el endotelio y se va cerrando. Eso lo vemos en malformaciones arteriovenosas principalmente, pero lo que es carótide, los vasos pequeños de seno cavernoso o venosos, no hemos encontrado una significancia de lesión, como se lo comenta, vascular. De hecho, cuando hacemos la planeación, sí, los nervios sensitivos son más sensibles a la radioterapia, en este caso a la radiocirugía. En cambio, los nervios motores toleran un poquito más el rango de los márgenes de los arcos para la recepción de radiocirugía. Y esto es importante para planear, como comenta el doctor Aldo Aguiluz, hacia dónde vamos a dar esa terapia conformacional para lesionar lo menos posible, evitar hipertrofia endotelio y lesión de nervios sensitivos. ¿Qué es lo que hacemos? Planeamos, platicamos con los físicos, con el personal, y es como hacemos el tratamiento, pero realmente lesión vascular por tumores de seno cavernoso no lo encontramos, y la morbilidad es mínima cuando se tiene la experiencia también de hacer la planeación adecuada y sobre todo proteger la vía visual, el tallo cerebral, principalmente los globos oculares. Pero respondiendo a su pregunta, no, doctor, es raro encontrar hipertrofia de endotelio en radioterapia estereotáctica o en este caso para tumores funcionales de hipófisis con radiocirugía en una sola dosis. Entiendo. Ya. Doctor Aldo, con respecto a la parte de la técnica quirúrgica para la reducción de la pared medial, ¿algo que acotarle pronto? No, yo creo que ha sido muy completo también los videos de usted. Yo me formé igual estuve un año haciendo un fellow de investigación en la Universidad de Pittsburgh. Ahí justamente coincidí con el doctor Fernández Miranda, que era quien estaba trabajando en el laboratorio de manera muy inicial estos proyectos anatómicos de todas las publicaciones de seno cavernoso, ligamentos, compartimentos, etcétera. Desde muy temprano identifiqué pues esta utilidad
Y ciertamente mencionar algo que a pesar de que es una técnica exitosa, novedosa, con bases anatómicas muy claras, no es un procedimiento que se haga de manera rutinaria, en número uno, en aquellos que inician su curva, y número dos, en todas las lesiones. Sus estudios en relación al porcentaje de invasión al seno cavernoso son muy concluyentes, pero en mi experiencia y opinión, es muy personal, creo que no está del todo justificado. ¿Por qué? Porque a pesar de que él encuentra cierta invasión del seno cavernoso en adenomas secretores de ACTH, en mi experiencia, la sola técnica quirúrgica en pacientes bien seleccionados con diagnóstico temprano logran remisiones bioquímicas duraderas también sin necesidad de exponer al paciente a una morbilidad adicional. Donde yo creo que sí es de altísima utilidad y persiste de altísima utilidad es en hormona de crecimiento. Definitivamente esos tumores no tienen palabras, aunque sean micro, de manera muy temprana invaden el seno cavernoso y ahí es donde sí tenemos que ser más agresivos. Pero como bien usted lo dijo, lo ideal es que si se presentaran estos casos, en vez de hacer una resección parcial y no poderle ofrecer al paciente la totalidad de probabilidades de una curación, lo ideal pues es referirle a un centro de gran volumen donde de manera rutinaria se hagan este tipo de resecciones. Es por eso que sugeriría que en aquellos que ya lo han hecho, que han probado su curva, que ya llegaron a ese punto, es una buena estrategia. De lo contrario, si uno lo empezara a hacer en una época muy temprana y sin la preparación adecuada, a veces podrían haber complicaciones muy serias, ¿no? Así es. No, y el enfoque, como tú lo dices, el enfoque es bien claro, ¿no? Es decir, planificar y decidir intraoperatoriamente hasta dónde vas a avanzar para hacer la resección de la pared medial. Porque en Exacto. muchas ocasiones cuando tienes estos microadenomas y radiológicamente te da la impresión que hay una infiltración, cuando tú llegas al mismo y haces el proceso de disección, te das cuenta claramente que simple y llanamente con una buena retracción y una buena disección intracapsular, tú la separas de la pared medial. Exacto. Pero lo que sí es aconsejable no entrar en primera disección a esa zona, No, sino a la zona con el límite glandular, para que tú permitas luego tener un mejor espacio de desplazamiento y puedas ir identificando pared medial sana e ir viendo realmente si hay o no alguna infiltración. Y luego de la resección de ello, y si te convence que la pared medial está infiltrada, iniciar la técnica de corte de la pared medial como lo tiene descrito Fernández Miranda, ¿no? De ahí no ir al enfoque directamente de querer hacer una resección de la pared medial. Suficiente con que tú visualices y te des cuenta que realmente se separa sin ningún problema. Pero si hay la más mínima duda de infiltración, de fenestración, porque ese es otro punto también importante. No es el hecho que tú necesariamente tienes que encontrar una infiltración o un engrosamiento de esa área de la pared medial. Puedes encontrar fenestración. Y a exacto. veces la fenestración de esa pared medial implicó que el Invasión. tumor ya pasó hacia el seno cavernoso. Y esa es otra. Es decir, una cuestión es infiltración y otra cuestión es que tú veas una fenestración. Las dos cosas te llevan a la misma duda, la posibilidad que haya dentro del seno cavernoso una parte. Entonces, esas dos cosas son las que te toman la decisión intraoperatoriamente, es decir, aquí hago la resección completa. Hago la resección de la pared medial con la finalidad de tener la certeza que no hay absolutamente nada. Dentro de lo que yo he visto en estos casos aquí en mi institución. Correcto, doctor. Y si me permitiría agregar a ese comentario que usted acaba de decir, sería también que me ha tocado que en pacientes donde tienen una secreción hormonal desproporcionada al tamaño tumoral, suele ser en esos casos donde de manera anticipada podemos pensar que hay invasión al seno cavernoso. Un ejemplo, tuve un paciente con un microadenoma, parecía ser intracelular, estaba localizado al lado derecho de la glándula. Sin embargo, el paciente tenía hormonas de crecimiento de 50, 55, cosas que uno sabe que no coinciden para el tamaño tumoral. Y en esos casos es cuando ya en el intraoperatorio uno se da cuenta que el tumor ya había erosionado la pared medial y está Exactamente, secretando hormona exactamente, directamente al torrente venoso. Y es por eso que son pacientes que tienen un exactamente, cuadro clínico más agresivo, ¿no? exactamente. Ese es otro detalle interesante realmente sobre esta toma de decisión intraoperatoria en su momento. Correcto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de los participantes. No, parece que no.
Parece que no. Ok. Ujú. Doctor, el cierre. Excelente. Bueno, pues agradecemos a todas las personas que se han conectado en esta ocasión para platicar sobre este tema que es muy álgido en la cirugía endoscópica. Y por supuesto hemos tenido aportaciones desde el punto de vista clínico, radiológico, quirúrgico, diagnóstico bioquímico, seguimiento posoperatorio y tratamiento complementario con radioterapia. Y creo que se ha abordado de manera extensa esta condición muy particular que es tumores hipoficiarios productores con invasión al seno cavernoso. Por supuesto, agradecemos al doctor John Bennett por su colaboración, su facilitación en esta disposición de medios digitales. Y bueno, pues no sin antes agradecerles a todo su tiempo y que tengan un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, buenas noches. Continuaremos en las próximas semanas. Doctor Aldo no será la primera, doctor Herrera no será la primera vez. Seguiremos conversando para nuevos temas porque van a haber otros masterclass también de craniofaringioma y de cordomas. Excelente, doctor. Gracias. A ustedes, pasen Gracias, bien. doctor Doctor Herrera. Gracias, Bene, doctor Valareso. pasen bien.